Sí, y de hecho, muy buenas noches desde Bogotá. Claramente, el discurso gira alrededor de unos elementos simbólicos muy importantes que yo creo que demarcarán muchísimo cuál va a ser lo que tome este gobierno frente a la relación con el conflicto armado, pero también con el tema de seguridad y con el tema tanto de seguridad urbana, pero también con la resolución y la relación con estos grupos. Y parece bien demostrar un poco que su lógica de mano dura se va a imponer. Mañana ya salió en un discurso señalando que va a sacar una lista de actores armados narcoterroristas, busca el discurso de narcoterrorismo que de alguna otra manera impuso Álvaro Uribe entre 2002 y 2010 y va a ser un reencauche de esta política de seguridad democrática, pero con nuevos factores, como es un poco la búsqueda de cooperación internacional por parte de Estados Unidos para profundizar en este conflicto, pero también hasta cierto punto rompe con todo tipo, con un espejo retrovisor, quizás por decirlo así, y rompe con todo intento de diálogo, un poco como sucedió con el gobierno Petro. Entonces, problemas de seguridad pues, los concibe con esta solución punitiva y pues queda pendiente también un poco la relación con las comunidades y lo que puede pasar en territorio, sabiendo que pues se viene un agravamiento de la violencia bastante fuerte en Colombia. Ahora, en términos políticos, habló sobre descentralizar el poder en el país y gobernar desde las regiones. ¿Esto se acaba con el centralismo en el país y hay una verdadera intención de que sea así? No, pues de hecho es un poquito más simbólico, también hasta cierto punto hay unas batallas que quiere librar, entre ellas, por ejemplo, el tema de tratar de convertir a Barranquilla como en la capital alterna de Colombia, pero también redistribuyendo funciones en Medellín y en Cali, pero a la final no termina resolviendo un poco cómo va a resolver la ley de competencias. Ya dijo que hasta cierto punto el proyecto que presentó el gobierno de Gustavo Petro no lo va a reconocer, van a construir, según él, de manera más técnica esa nueva ley de competencias y pues obviamente ahí va a entrar mucho el discurso de cómo concibe la descentralización, pero eso es solamente un elemento simbólico, también de oposición un poco ante las élites bogotanas, que claramente conciben que Bogotá es el centro político, económico y cultural del país y también hasta cierto punto le entrega muchísimo poder a las élites regionales con las cuales pretende gobernar. Y no solamente clanes políticos, sino también estructuras políticas que van a ser funcionales, especialmente en una competencia que viene ahorita, que son las elecciones regionales de 2027. Entonces, creo que es una doble apuesta, ¿no? Abelardo acaba de tener su nuevo partido, va a querer tener injerencia política en esas elecciones para Sí. poder incrementar el poder de este nuevo partido y claramente necesita el apoyo de estos élites regionales para gobernar. Y señor Chale, en un estado laico juramenta con la Biblia en la mano y en nombre de Dios, pero además su primer discurso lo da frente a las Fuerzas Armadas y a la policía, ante quienes ofreció garantías judiciales para ejercer su labor. ¿Esto abriría entonces de nuevo la puerta a que se cometan casos de excesos de autoridad y que queden impunes? Más allá, pues eso tendríamos que verlo en el tiempo. Lo que yo creo es que Abelardo buscó dos unciones hoy. Una unción de un poder religioso para poder justificar de manera casi que espiritual lo que él ha llamado la batalla cultural y lo que dijo precisamente en su Y discurso la patria frente a milagro. esta disputa existencial. Exactamente, este concepto de milagro que es un elemento de excepción, de ruptura y que veremos con el paso de los meses si profundiza una división con un sector de la sociedad al cual él considera de alguna otra manera que tiene derechos de oponerse, derechos de negarse a estas políticas de Abelardo, pero que igualmente es legítimo. Y por otro lado, busca legitimarse frente a los militares, también buscando hasta cierto punto ese respaldo, teniendo, por ejemplo, ejemplos como el de Bukele en El Salvador, que prácticamente en el momento en el que se le bloquea políticamente el país, apela a estas Fuerzas Armadas. Yo creo que es una apuesta arriesgada, y es una apuesta arriesgada en un país que tiene un rito civil muy marcado, con unas tradiciones civiles muy marcadas y con una institucionalidad que hasta cierto punto pues no requiere estos elementos. Entonces, mando un mensaje de excepcionalidad, de que claramente si en algún momento la institucionalidad le pone bloqueos, va a apelar a esa excepcionalidad Sí. para contener lo que ellos llaman un poco este caos, el cual heredan, según en su discurso. Finalmente y brevemente, le pediría un mensaje de no constituyente y no reelección. ¿Es un mensaje de tranquilidad para Colombia o pasará algo igual que, por ejemplo, con los gobiernos de ultraderecha en la región, como usted bien decía, en El Salvador, Nayib Bukele? Eh, hay un autor que se llama Cristóbal Rovira Calfácer, que ha sido uno de los estudiosos de la ultraderecha en Latinoamérica, y una de sus reflexiones y de sus moralejas es un poco las derechas
empiezan un proceso de erosión y degradación gradual de las instituciones democráticas. En este caso, lo que tenemos que esperar no va a ser una gran ruptura. Hoy no va a suceder una gran ruptura, hoy no va a haber una gran confrontación, sino va poco a poco a irse confrontando estos elementos, estos pesos y contrapesos de la democracia en el ejercicio político. Hay que ver que próximamente se va a elegir un contralor general, hay que ver hasta cierto punto que la relación con el Congreso no es la mejor, y en este caso hay que ver si Abelardo va a apelar a estrategias por fuera de esos marcos institucionales para presionar al Congreso a que acepte sus propuestas de reforma y para de alguna otra manera alinear el poder central a sus intereses. Pero eso es gradual. Quizás no veamos grandes símbolos ahorita frente a esa confrontación, pero vamos a ver si, por ejemplo, logra, cambiar la lista de candidatos a la Contraloría para saber si tiene ese nivel de incidencia, por ejemplo, que ya de hecho la impugnaron. Entonces, eso va a ser un elemento gradual y creo que hay que hacer un seguimiento totalmente hacia ese ejercicio hacia el futuro.